Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, apóyanos con el like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Ya nos encontramos a sábado 7 de mayo del 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque en lugar de que salgan los diputados de la oposición, cada uno de ellos a explicar, a dar sus puntos del por qué no quieren esta reforma electoral y lo expliquen detalladamente. Sobre todo que estudien la propuesta que se está lanzando por parte del presidente de la República y detallen los puntos que según ellos no quieren tocar, o mejor dicho, argumentan que por eso no puede pasar la reforma electoral y que lo hagan con la ciudadanía de frente, que les expliquen el por qué. Pero no, ¿qué es lo que hace la coalición? Llama a los expresidentes del antiguo IFE, exconsejeros también del INE, y les pide que ayuden a defender al INE. Pero fíjense ustedes, hasta ellos mismos los dicen. Recientemente hicieron una marcha para apoyar supuestamente al INE, para que no se metan con ellos, para que defiendan la democracia. Y en plena conferencia, y también en entrevista, admite que no hay mucha gente que los apoye. Y es por eso que los diputados no quieren salir, porque saben que se van a topar con pared. Hasta la misma Lili Telles recientemente le subí un video en el que dice: no necesitamos salir a la calle. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si a eso se deben o no. Fíjense ustedes lo que dijo un expresidente del IFE, ex consejero del INE, Luis Carlos Ugalde, en esta entrevista, quien pues simplemente no aguantó más y dijo la verdad: por favor apóyennos, porque no nos apoya nadie. Escúchenlo, y no es mentira. De tal forma que este tema me parece muy importante, y quiero añadir algo más. La séptima batalla que no mencioné y que creo que es muy importante es la batalla simbólica de las calles. Hace 3 semanas se convocó a una marcha en defensa del INE en el Ángel de la Independencia, a la cual yo acudí, y éramos muy pocas personas. Con cierta razón hubo cierta mofa del confort de quienes apoyan al INE, de que ni siquiera son capaces de salir un domingo a marchar. Y me parece que así como muchas luchas que muchos de ustedes dieron en los últimos 30 años a favor de la democracia electoral, implicó marchas, implicó plantones, implicó todo tipo de manifestaciones, creo que las calles siguen siendo un elemento simbólico muy importante para defender al Instituto Nacional Electoral. La diplomacia tuitea y el cabildeo a través de Facebook son muy bonitos, ayudan, pero son insuficientes. De tal forma que yo invitaría a que tratemos de propiciar que en los próximos meses haya estas expresiones pacíficas, virtuosas, cívicas, para dar este punto de vista de muchos mexicanos. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo ven, señores? ¿Cómo lo ven? Él mismo lo dice: no hay apoyo por parte de la ciudadanía. Simplemente son los mismos partidos, la oposición y sus militantes que van y abarrotan en sus marchas. La ciudadanía quiere un cambio. La ciudadanía quiere gente confiable, que realmente se haga valer la democracia. Ya estamos hartos de sus malos, pues ahora sí que de sus malas reglas, de que se vendan como un árbitro imparcial cuando realmente son parciales hacia un lado. Eso es lo que queremos, y sobre todo que salgan estos vendepatrias porque dicen que velan los intereses del pueblo. Pues yo no veo que vayan y le pregunten a cada uno de los estados en los que pertenecen a la ciudadanía si realmente quieren la reforma electoral, y si no la quieren o si la quieren, que les expliquen los puntos por los que ellos la quieren rechazar. De eso se trata la participación ciudadana, ¿no? Ellos se deben al pueblo.
ellos son servidores del pueblo. Ellos reciben un pago por parte del pueblo, porque hay que decirlo. Y hay muchos que de ahí no quieren salir. Por eso es que es necesaria, y hay que decirlo, por eso es que es necesaria una reforma electoral también, para la manera de designar a los diputados. Les subí un video en su canal alterno, Pregoneros 4T Noticias, en donde, miren, se detalla el por qué estos señores tienen miedo de que se haga una reforma electoral, una nueva reforma electoral, que se plantee, que se modifique. Ahí lo detalla. Le tienen miedo a la ciudadanía, señores. Le tienen miedo a ir a pedir el voto, hablando directamente de los plurinominales. De igual forma, el mismo Luis Carlos Ugalde había ido a una entrevista con el señor Carlos Loré de Mola, quien ya sabemos que es otro que está en contra de todo lo que haga el presidente de la República, sobre todo porque se siente un perseguido político, pero hemos visto cómo recientemente le han salido al señor todos sus fraudes. Y esto es lo que detalló en plena entrevista. Escuchen ustedes. Desde la mañanera. Y hoy, para hablar de eso, en Latinos tenemos al expresidente del IFE y director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, y al exconsejero electoral del INE, Marco Baños. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Qué está buscando en el fondo el presidente López Obrador? Yo creo que está buscando alimentar una narrativa que construyó desde 2006, cuando perdió la primera vez la presidencia, de decir que el IFE, hoy INE, es parte de una conspiración neoliberal y que por lo tanto es un enemigo constante al que hay que desmontar. López Obrador, como un líder populista, necesita tener siempre enemigos, aunque sean de papel, aunque sean ficticios, y el IFE-INE encaja en esa narrativa. Y la segunda, que creo que es más peligrosa aún, es justificar recortes presupuestarios al INE. Dos, empezar a justificar de forma anticipada una posible derrota en 2024 si esta ocurriera, y en su momento decir, yo se los dije desde 2022, yo les propuse cambiar a esta autoridad, ustedes no me dejaron, yo no tengo por qué reconocer ese resultado. Aunque Morena tiene probabilidades de ganar esa elección porque es el partido que va en crecimiento, se es el compra un partido seguro, del gobierno, ¿no? Tiene su plan B. Tiene un seguro en caso necesario. ¿Está celoso el presidente de la popularidad del INE? Porque una cosa es fustigar al PAN, fustigar al PRI, expresidentes que son brutalmente impopulares. El INE tiene mejor aceptación en la gente que el propio presidente López Obrador. Pues mira, en las últimas mediciones el INE sacó arriba de 70% de aceptación del público. Hay una cercanía muy estrecha entre el INE y los resultados que le presenta a la gente. Yo también creo que el presidente está cobrando facturas de deudas ficticias. No hay deudas con él porque las elecciones del 2006, al final de cuentas, están perfectamente estudiadas. Él perdió por un margen pequeño, pero perdió esa elección. Y yo también creo que está utilizando su disputa con el Instituto Nacional Electoral para ocultar cosas. ¿Cómo es posible que le dedique mucho tiempo para hablar de la revocación del mandato y lo que él considera sus efectos, y no para hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Nuevo León con la desaparición y estas lastimosas situaciones que pasan con las mujeres en esa entidad federativa? Hay muchos problemas nacionales de otro corte, pero yo creo que la popularidad del INE está fundamentalmente sustentada en el hecho de que el INE es la institución que se ha opuesto a los designios presidenciales. Le dice que no, le emite medidas cautelares y es una institución que quiere ser un árbitro, que es un árbitro absolutamente imparcial, y eso les incomoda al poder. Es el árbitro que le dio la victoria en el 2018 sin ningún obstáculo, pues, ¿no? Ganó la elección sin ningún problema, o sea, el INE reconoció, me tocó todavía ser consejero en ese momento, él ganó ampliamente el resultado, el INE dio, como ha ocurrido siempre desde la fundación del IFE-INE, ahora ha dado los resultados exactamente en el mismo sentido en que los electores depositan los votos en cada una de las urnas. Esta reforma, para ponerlo claro, pues, ¿es la aspiración de un dictador? Es politizar y es hacer al INE un instrumento militante de la Cuarta Transformación. Es hacer de los consejeros políticos... O sea, hacerlo un árbitro vendido. Hacerlo un árbitro promotor de su causa histórica. Es convertirlo en... como él ha querido hacer con el periodismo. Él ha dicho, periodismo que no es militante es un periodismo falso, que está en contra de la historia, en contra del pueblo. Para él, una autoridad electoral que dice que es neutral, que cuenta votos, desapegada del poder, es un árbitro falso, es un árbitro tecnócrata, es un árbitro al servicio del statu quo. Así ve la neutralidad de los órganos electorales y de los órganos autónomos del presidente, porque como él cree que la historia es un camino hacia el progreso, hacia la Cuarta Transformación, todos aquellos que dicen yo no soy parte de esa camiseta ideológica, los considera traidores. Eso es en el fondo lo que a él le molesta. ¿El presidente avanza hacia el autoritarismo con este tipo de intentos, aun cuando sabemos que no van a pasar en el Congreso? Pues yo digo que sí, claramente está la revocatoria de mandato, que es el procedimiento de votación organizado por el IFE-INE, más violentado por el gobierno. No habíamos visto niveles de violación a la Constitución y a las reglas que ellos mismos pusieron. A lo mejor si, no sé, me pregunto, si realmente hubiera sido un tema en disputa,
pudo haberse anulado, pues, ¿no? Lo que pasa es que a nadie le importaba y todo el mundo quería darle la vuelta a la página, pero si la oposición hubiera tenido algo en juego en esa revocación, muy posiblemente tenía elementos para echarlo para abajo, ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas la propia decisión del Tribunal Electoral que dice que no sirve para nada la revocatoria de mandato en su resolución anterior, Claro. pues a mí me da la impresión de que al final de cuentas era un ensayo, porque lo que quería López Obrador era medir con un instrumento oficial, no estas consultas patito que se hicieron cuando era presidente electo y las que hizo después, para temas como el aeropuerto y otras más a mano alzada para quitar aquella obra de transporte colectivo en la zona de la laguna que tú recordarás. El presidente quería un instrumento oficial organizado por la autoridad electoral que pusiera casillas, que hubiese ciertos instrumentos para que los votos se contaran como se debía, y pensaba que podía haber esos 30 millones de votos. Yo creo que la meta estaba. Además, se pusieron, todo el mundo lo supo, hubo muchos trascendidos en ese sentido. Hubo cuotas que se le pusieron a los 18 gobernadores de Morena y los aliados políticos para que llevaran a las urnas. Al final sacaron 15 millones de votos, pero de cualquier manera, pues es una expresión de su voto duro, pero el presidente no quedó conforme con ese resultado. Y además, el mismo lunes posterior al ejercicio de revocación de mandato, en la mañanera, empezó a evaluar a los gobernadores porque puso las tablas de los votos que le metieron por cada entidad federativa. Ahora, sabemos que no va a pasar en el Congreso. O sea, ya el bloque opositor dijo que no. Acabamos de tener una muestra con la reforma energética que le batearon también a López Obrador. No estamos cayendo en su juego, escandalizándonos por unas medidas que finalmente no van a pasar y que le permiten y le dan oxígeno al presidente para que no estemos discutiendo temas como la inseguridad, como la violencia contra las mujeres, como la corrupción hasta en su propia familia, etc. Yo creo, Carlos, y esto suena muy provocador lo que voy a decir, pero yo creo que le hacemos demasiado caso al presidente. Y yo creo que los medios de comunicación le hacen demasiado caso y todos los días la radio transmite en vivo segmentos de su mañanera cuando la buena parte de ello es propaganda. Y yo creo que los medios tienen una labor de filtrar lo que es relevante, lo que es viable, lo que es genuinamente importante para el futuro de un país. No, y hasta lo que es verdadero, ¿no? Y lo que es verdadero. Que es bastante poco, ¿no? Entonces, yo creo que este ciclo de atención a esta iniciativa de reforma electoral va a durar relativamente poco. A diferencia de la reforma eléctrica, que yo creo que sí tenía más intención de ser realidad, cuya discusión duró semanas y meses y generó una enorme preocupación. Yo creo que esto va a ser un periodo más corto. Entonces, yo creo que cada vez más la gente empieza a descontar la relevancia de eso porque ya saben que no va a pasar. Pero yo sí creo que en general, en muchos temas, perdemos horas, días discutiendo temas que son provocaciones y que simplemente nos meten en su discurso. ¿Hay algo bueno en la propuesta del presidente? Yo creo que salvo el tema del voto electrónico, que eso sí podría constituir una herramienta para disminuir costos, para agilizar ejercicios como las propias consultas populares, las revocaciones de mandato, la recepción del voto. Salvo eso, me parece que todo lo demás es muy discutible. Por ejemplo, yo no iría a un sistema de representación proporcional pura con listas por cada entidad federativa. Es muy cuestionable el tema. Entonces, yo creo que... Y curioso, ¿no? Porque en la mañanera, tanto el presidente como Pablo Gómez, como Horacio Duarte, como secretario de Gobernación, al presentarle dijeron, acabaremos con los plurinominales. Y es justo al revés. Lo que hacen es solo dejar plurinominales. Es correcto, sí, con un sistema un poquito tendencioso, porque son listas por entidad federativa. Tú tienes 18 estados controlados hoy por Morena, más los que eventualmente ganen el 5 de junio. Entonces, el nivel de influencia que se tiene ahí es impresionante. Habría que ver cómo diseñan en la ley, si es que eso pasara, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que la reforma electoral no tiene posibilidades de avanzar, ni la que está presentando López Obrador, ni la que están presentando en términos de propuestas todavía los partidos de la oposición. Ahora, hay otros temas que yo veo positivos. Uno es la reducción del número de regidores. Puede ser algo irrelevante para la política nacional, pero eso es positivo. Dos, el acotar el tamaño máximo de los congresos locales, que creo que han crecido fuera de proporción. Tres, este tema de hacer a todos pluris con listas estatales, yo también lo veo con cierta suspicacia, pero no es tan grave como era la de desaparición de los pluris, como lo había planteado hace algunas semanas. Pero creo que el hecho de que todo el mundo estuviera repitiendo en la propia mañanera que la reforma era para desaparecer pluris, cuando la iniciativa decía otra cosa... Exactamente lo contrario. Te habla mucho de la falta de planeación, de la falta de conocimiento, del desorden en la que se hizo esa y que ni siquiera probablemente ni el presidente ni el secretario de Gobernación sabían que había en esa propuesta. Usted sabe muy bien que los políticos son muy impopulares, que los partidos son muy impopulares y que a la gente le irrita la cantidad de dinero que cuestan los partidos políticos. Ahorita voy al presupuesto del INE, pero me detengo en el de los partidos políticos. ¿Cuál es el argumento para decir hay que seguirle dando dinero a los partidos? ¿Cuál es el argumento para decir... híjole, sí necesitamos todos esos diputados, sí necesitamos todos esos senadores? Que a pesar de ser impopulares, a pesar de haber abusado de su postura, a pesar de vivir en el confort, son necesarios. Y que la alternativa de no tenerlos es mucho peor. Entonces, mejor decir cómo reducimos, cómo acotamos el presupuesto, pero lo mantenemos y cómo generamos los incentivos para que este sistema de partidos, que ha sido impopular, que a veces ha sido totalmente oportunista, se convierta en algo más responsable, más funcional. Esa es la medida. No es como el Seguro Popular no sirve, lo desaparezco. No, es como arreglo la corrupción que puede haber en el Seguro Popular. Pues es que también está el tema de las actividades ordinarias, no las de campaña que hacen los partidos,
que los acercarían a financiamientos privados. Dice Morena que serían los militantes con quienes las cuotas permitirían que se mantengan los partidos, pero también está el riesgo de los financiamientos ilícitos que podrían tener los partidos políticos. Ahora, hay muchas democracias avanzadas que, Sí, claro, que tienen... Pues ya lo ven. Ellos muy seguros de que esta reforma electoral tampoco va a pasar, porque ni siquiera se van a tomar los diputados. Ahora sí que la molestia de leerla, el planteamiento, aún así sea democracia pura, como la argumentan. Lloraban y decían que no, que se iba a ir contra de los pluris, y ahora que se cambió, que se les está dando una opción en donde no va a desaparecer, también les hace mal. Nada les embona. El problema, y hay que decirlo, es que todo lo que plantea el presidente de la República, los señores no lo quieren aceptar. Nada lo quieren aceptar. Pero ellos podrán decir misa. Y lo decimos directo, Los diputados deben de preguntarle directamente a la ciudadanía. La ciudadanía es la que decide, no estos que se creen que tienen el control de todo. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Ya nos encontramos a sábado. Sábado 7 de mayo del 2022. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.